pues ya le damos entrada a las queridas a las queridas periodistas y académicas. Por favor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Ya estoy viendo aquí a Ingrid, a Leti, a Edurne. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola, buenos días a todos y a la audiencia. Hola, Muy qué buenos gusto. días. Una enorme disculpa que ya entramos un poquito más tarde, pero ya estamos aquí bien felices. Ya también estoy viendo a Marta Olivia. Muy buenos días, querida Marta Olivia. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, batallando un poco con el internet, pero un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a iniciar nuestra mesa muy celebrada siempre. Hay dos temas muy importantes que nos parecen, bueno, dos temas que tienen varias vertientes. El primero de ellos es Acapulco y los medios de desinformación, como bien nos aclaraba nuestra querida Edurne, no de información, sino de desinformación. Y el otro tema que también se divide en varios son las candidaturas de Morena en la Ciudad de México, las nuevas fechas de presentación de las encuestas, las propias encuestas, que también ahí nos hacía una observación muy importante Leti en la mañana, si alguien conoce sobre ellas, de qué se está preguntando, quiénes van a participar. Y bueno, y la respuesta que la ponemos entre comillas, ¿no? De Marcelo Ebrard frente pues a todo este proceso que también estamos viviendo, que él sería pues el candidato externo de Movimiento Ciudadano, y también en este proceso que está él opinando o no. Bueno, vamos a entrar, pues iniciamos contigo, querida Edurne, tú que has estado también muy activa en este tema de Acapulco y los medios de desinformación. ¿Cuál sería, Edurne, tu primera valoración que tienes sobre estos temas? Y pensando también en que corrió ampliamente un audio de casi 13 minutos, más o menos aproximadamente, donde se denunciaba aparentemente el robo, el maltrato de la Guardia Nacional y del Ejército hacia bueno, primero hacia un empresario ahí, hotelero, bueno, a mí no me quedó muy claro porque yo decía, yo buscaba el nombre de esta persona, quién era, y no me salía, entonces teníamos muchas dudas, pero se hizo tendencia. Y bueno, marcó parte de este proceso que estamos viviendo en términos mediáticos. Adelante, querida Edurne. Sí, pues muy buenos días a todos. Yo digo que ya debería dejarnos Ledesma aquí con el puro viejerío, y que le hagamos la revolución. No, yo pienso que, bueno, en el tema de Acapulco estamos viendo, y con esto empezaría, eh, que estamos entre dos estructuras permanentes de la política y de los medios de comunicación, y que tienen que ver permanentemente con el uso y el abuso de la tragedia, ¿no? Por un lado, y es parte del material que nos trae Ingrid, es la eterna política del no. Todo lo que haga el gobierno está mal, no hay crítica, no hay análisis, no hay, y cuando se ofrecen solidariamente es por una serie de intereses políticos y sirve para el golpeteo, para atacar. O sea, no hay realmente una convicción, sino una eterna política del no. Y estamos frente a eso en todos los eventos que nos encontremos, sean situaciones trágicas como esta o como la pandemia, pero siempre estamos partiendo de eso. Y el otro tiene también que ver con la relación con los medios de desinformación. Yo creo que tenemos que dejar de hablar de ellos con algún tipo de expectativa ética. No hay una expectativa ética, no hay un principio periodístico. Es simplemente son empresas que utilizan medios de comunicación para transmitir mensajes e intereses particulares, empresariales, políticos, y bajo una sola convicción, que es ese oficialismo al que estaban agarrados del pasado y mantenerse allí. Entonces, todo lo que vemos de desinformación sobre sobre cómo ocurrió, por ejemplo, el meteoro, ¿no? El huracán, cómo pasamos de categoría 2 a categoría 5 en 18 horas, y si había o no información al respecto. Y cuando tú vas viendo minuto a minuto las instituciones que estuvieron informando, pues
claramente ahí te das cuenta, ¿no? Como en 3 horas pasamos de 3 a 5 o de 4 a 5 y nadie esperaba la categoría 5, aunque había algunas posibilidades, pero creo que es importante ahí cómo van administrando la información. También otra, que al principio el gobierno del presidente quiso contener toda la ayuda y centralizarla en las secretarías de Marina y de Defensa, que eso lo explicaron muy bien ayer los maxi abogados. Y bueno, ellos debatieron sobre si estaba bien o no y demás, y cómo a partir del 28 se abre. Y entonces contenedores grandes pasan a través de estas dependencias, y el libre tránsito de los individuos, de los ciudadanos que quieren llevarle la despensa a su familiar, a su amigo y demás, pues todo eso se permite ya el libre tránsito, ¿no? Pero a la fecha ellos siguen hablando como si las carreteras estuvieran cerradas, como si la Sedena estuviera controlando absolutamente todo. Entonces, sí creo que es cada vez más importante darles el lugar que ellos han querido tener, que es la desinformación. Y desde allí ver dónde está la desinformación y dónde está la información y con cuál te quieres quedar tú, porque es, eh, es en esta estructura, digamos, yo también quisiera agregar que es muy importante regresar a discutir ya en otro momento y en otra temática toda la relación permanente con los medios de comunicación, la ley de medios que no se hizo, la relación que tiene el presidente con los medios y que se va repitiendo en este tipo de eventos donde no está ayudando tampoco. Y creo que ahí conviene también pues una autocrítica hacia el gobierno del presidente, de decir, bueno, yo creo que esta tensión que ha tenido con los medios desinformativos le ha generado muchos beneficios en términos de mantener vivo el movimiento los cuestionamientos, la política y también las emociones. Pero cuando llegamos a este tipo de coyunturas, tienen un efecto muy negativo. Y creo que sí es importante pensar que ahí no es nada más ellos, y esta es una observación que puedo hacer gracias a una plática que tuve con unos amigos el fin de semana pasado. Se las comparto porque creo que a mí me abrió mucho los ojos. No es nada más la permanente desinformación y la permanente política del no, sino cómo nos estamos vinculando con esos medios, ¿no? Entonces sí creo que es importante porque no, digamos, no surge en este momento de la coyuntura, de la situación trágica, eh, sino que es una estructura permanente con la que hemos estado vinculándonos con este tipo de medios. Entonces sí creo que pues con eso cerraría, esos serían los elementos que plantearía. Muchas gracias, Edurne. Ingrid, ¿cuál sería también tu opinión y valoración sobre esto, esta tragedia que, aunque dice el presidente, me canso ganso que va a ser rapidísimo? Bueno, vemos que también ya desde antes, como decía Edurne, pues se viven realidades en Guerrero, en las periferias muy complicadas desde hace décadas y décadas, querida Ingrid. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los temas, además de la desinformación o la manipulación mediática, es qué es lo que se ha puesto, digamos, en esta narrativa, y qué es lo que no se está poniendo, qué es lo que no se está viendo. Y yo siento que hay tal interés, tanto de un lado como del otro, por utilizar esta tragedia con fines más políticos, que efectivamente lo que va a quedar en el olvido va a ser realmente las personas, ¿no? O sea, ese es como el gran riesgo que tiene. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Edurne y todo lo que ya se ha dicho, ¿no? De esta carroña, o sea, esta cosa donde los medios corporativos hegemónicos, digamos, están tratando de utilizar la tragedia para llevar agua a su molino y obviamente sacarle una ventaja política por sobre Morena. Y habría que pensar bueno, partir por pensar, bueno, ¿qué es un medio de comunicación? ¿Cuál es su rol, no? Un medio de comunicación, se dice que son agentes socializadores en el sentido de que tienen una función que es más allá de informar, porque también tienen la función de educar. O sea, esa es como la base de un medio de comunicación, ¿cierto? Porque lo que hace un medio de comunicación es tomar parte de la realidad
un pedacito, mostrársela a las personas. No hay neutralidad en esa forma en que se muestra la información jamás, porque todo, por supuesto, viene desde un punto de vista, y el punto de vista, que es la ideología, es cómo yo abordo esa realidad. Si ustedes se fijan en todas estas informaciones que circulan, que ahí se están mostrando, son tweets, pero en el fondo es como, son pedacitos de cómo se está narrando esta historia, uno puede fácilmente pesquisar la ideología desde donde se están mostrando. Y esto no solamente pasa acá, esto pasa en todo el mundo. Hemos visto episodios dramáticos, ¿verdad? Como, no sé, algunas elecciones de la extrema derecha o el Brexit, etcétera, donde los medios de comunicación han jugado un rol fundamental desde lo político y no necesariamente desde lo informativo. Y aquí, por supuesto, estamos viendo este ejercicio de manera muy clara y explícita, ¿no? Como la posición, digamos, desde dónde están parados los medios de comunicación. Y es importante que las personas nos preguntemos siempre, cuando veamos estos titulares, qué es lo que nos quieren decir o qué pedazo de la información nos están mostrando, ¿no? Y en ese sentido, si se fijan, el primer debate que se generó, porque ahora ya el debate ha ido derivando hacia otras cosas, pero el primero fue si se actuó bien o se actuó mal de parte del gobierno respecto del huracán en sí mismo, es decir, si se avisó, si no se avisó, y nos hemos llevado un montón de tiempo en desentrañar y desenmarañar, digamos, si es que efectivamente se sabía, no se sabía, si se podía avisar, si no se podía avisar, si las medidas fueron correctas o no correctas, cosa que ya ocurrió y que hoy en día no tiene ninguna utilidad, si ustedes lo piensan, las personas hoy en día necesitan otras cosas, no estar discutiendo si se hizo bien, si se hizo mal. Y de todas formas, también es un debate bastante engañoso, porque hay que pensar que nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido un huracán que de manera tan veloz alcanzara un nivel tan alto. Eso es primera vez que ocurre, entonces también es algo inédito, no hay una experiencia previa con la que uno pudiera comparar. Compararlo con los huracanes pasados es un despropósito, porque es otra la realidad, ¿no? Y por lo tanto es un debate muy, muy, muy engañoso, cuyo objetivo es, por supuesto, poner en cuestión al gobierno de López Obrador. Ese es el único objetivo. Y ahí nos hemos llevado de si se tuvo horas, si no se tuvieron horas para actuar. O sea, a mí me parece que es una discusión infértil, que en nada sirve, digamos, a esta discusión. Y después, esto ha derivado, ¿cierto?, en ciertas notas donde el periodismo o estos medios han viajado a Acapulco a escuchar a las personas, pero si uno ve también a ver desde qué punto de vista lo están contando, también vemos que hay una pornomiseria que abunda en la forma en cómo se está manejando el tema. Ayer yo veía a León Krause preguntándole a una niñita que estaba llorando, bueno, y perdiste todo, y la niñita seguía llorando, ¿cierto? Le completa las ideas, una real asquerosidad, que se parece mucho a cómo también se manejó la pandemia. No sé si ustedes recuerdan algunos de estos mismos medios de comunicación, cómo iban a las urgencias a preguntarle a la gente cómo se siente, gente que se estaba muriendo. Yo recuerdo bien a este Padgett que trabaja con Ciro, ¿no? Cómo a una persona que se estaba muriendo le puso un micrófono diciéndole, bueno, ¿y cómo se siente estar muriéndose? O sea, una cuestión realmente que no le sirve a nadie y que por supuesto tiene, cuyo objetivo es buscar clics, ¿no? Y gente que ponga ahí, que vea estos medios. O sea, mercantilizar, digamos, la información. Por el otro lado, tenemos también los medios más oficialistas, donde se quiere hacer todo lo contrario, es decir, utilizar algunos momentos para hacer campaña o para decir que el gobierno está actuando muy bien, fotografías de los candidatos, que ahí vamos a ver qué pasa con los candidatos de la ciudad, pero los candidatos entregando despensas así como con las manos así, o sea, tú no dices tanta fotografía horrible, ¿no? Así como... y por supuesto que también hay una utilización, eso es evidente. Y además la discusión hoy se está centrando en opositores diciendo que López Obrador actuó mal y el lado propagandista diciendo que es el mejor presidente del mundo, que ha actuado como nadie ha actuado, que no hay ningún error, que efectivamente se quedó atrapado en el barro, pero él buscaba ir a esa comunidad, entonces la foto, íbamos buscando una foto antigua para compararla con la foto de la niñita y el perrito. Entonces hay toda una cuestión narrativa que yo me imagino que es para contrarrestar un poco la infodemia y esta cosa de las fake news. Hay buenas columnas que yo he estado leyendo, una muy buena, sin embargo, que se llama Un tsunami de porquería, donde también recopilan estas fake news, las peores de todas, ¿no? El audio, que es este audio que decía Violeta, grabado por este supuesto individuo llamado Omar Flores, que dice que la Guardia Nacional está asaltando,
o este periodista Rubén Cortés diciendo que hay personas, comparte una imagen que es de Aguascalientes, que es del 2019 en Ecatepec, haciéndola pasar como algo actual. O está Pascal Beltrán del Río también, que comparte un video donde aparecen miembros del ejército asaltando a personas, pero que es un video de septiembre en Aguascalientes. O este ex procurador Ignacio Morales Lechuga, que comparte estas instantáneas en que se ve personal de la Marina metiendo donaciones en caja que dicen Gobierno de México, ¿cierto? Que también son fotos falsas. O sea, hay fake news derechamente mentiras, ¿no? No solamente tergiversaciones, sino que cosas que son absolutamente mentiras. Y esto en el fondo nos cristaliza en qué situación estamos hoy, en un país que está bastante dividido, con una oposición que tiene a su cargo los medios de comunicación hegemónicos, estos medios que se les llama el periodismo liberal. A mí me gusta mucho este concepto, lo usó la otra vez alguien, ya no recuerdo quién, pero periodismo liberal, es decir, un periodismo corporativo, un periodismo que está ligado a las élites económicas, que es neoliberal, que mercantiliza la información, cuyo objetivo es tener clics, tener vistas y por lo tanto sacarle provecho a las historias, y es lo que estamos viendo. Lo que queda en el olvido son los barrios más pobres, la violencia que se está viviendo en Acapulco, que me consta porque nos ha llegado información acá a la casa de personas que están allá y que nos están diciendo que está muy peligroso, porque obviamente Guerrero es un lugar donde hay mucho crimen organizado y por lo tanto eso se está manifestando hoy en día, y lugares totalmente olvidados como Pie de la Cuesta, que es un lugar que yo le tengo especial cariño porque siempre voy para allá. Se destruyó todo, no hay nada, no hay ayuda, no quedó nada, no quedó ninguna casa parada, y yo no he visto a ningún medio ir allá porque están todos centrados en Acapulco Diamante y en la historia de la niñita que llora. Entonces me parece sumamente irresponsable de parte de ellos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Ingrid. Pues sí, como tú dices, este manejo político y esta historia, o cómo se va narrando la historia. Y recordemos que apenas estaba ocurriendo el huracán y ya estaba durísimo lo del Fonden, ¿no? Que fue con lo que se partió lo del Fonden. Luego, si Estados Unidos avisó o no avisó y toda esta discusión que ha habido. Y luego, si el presidente iba en helicóptero, iba caminando, y si iba en traje o no, ¿se acuerdan? Toda esa discusión absurda, ¿no? Y que por qué el ejército es el único que entrega y muchas otras cosas. Así es que, bueno, pues le damos la palabra a nuestra querida Marta Olivia también para que nos dé su valoración sobre todo esto que ya nos estaban compartiendo Ingrid y Edurne. Marta Olivia. Sí, gracias. Yo recordaba ahorita un poco, cuando estaba Enrique Peña Nieto y había una situación, un desastre, alguna palabra que decía o mal dicha o fuera de contexto o en la ignorancia total, yo recordaba o decía un dato falso, iba uno y verificaba y revisabas documentos y en efecto el personaje se había equivocado, el personaje no estaba en lo correcto, era muy fácil verificar. En ese sentido, era muy fácil saber su ignorancia y su falta de discurso, de mensaje y de política. Sin embargo, ahora, con esto del huracán Otis, es bastante claro también el mensaje y el discurso de los medios tradicionales, y todos son exactamente los mismos que emprenden las campañas en contra del gobierno. Y voy a esto, perdón que me regrese a esta situación, porque me decía un compañero periodista, bastante priista, me decía, nunca en la vida había visto que a un presidente se le atacara tanto. Le dije, pues nada más ve mi cuenta de Facebook, ¿no? Desde el 2009 que empezó, ¿no? Con Calderón y con Peña Nieto, y revisando un poco las publicaciones, pues eran como muy evidentes de decir que decían datos irreales, ¿no? Y ahora, en el caso del huracán Otis, hay cuestiones tan básicas como, por ejemplo, de las principales mentiras que quiero destacar es que al presidente se le avisó a las 4 de la tarde, lo cual es falso, fue a las 9:15 de la noche, ¿no? Por ejemplo, de que no llegó, de que como había tan absurdos, de que por qué no se fue en avión, pues obviamente no había forma de llegar en avión y demás. Entonces, me parece que esto refleja una vez más el mensaje de la oposición.
y el mensaje de la oposición junto con sus voceros. No hay ningún argumento, al menos válido o sólido, para atacar al presidente. Y entonces, si se mueve o voltea en un sentido, se le va a criticar en ese sentido. Si voltea en otro sentido, también se le va a criticar de la misma manera. Hasta parece como que vuelven, pareciera que no nos debería de causar sorpresa la forma en que actúan, y nos vuelven a causar sorpresa por la misma forma de operar. Es exactamente lo mismo, y me refiero a los medios tradicionales que no han entendido que este México ya cambió, que ya hay medios alternativos, que ya hay otras formas, que hay este esfuerzo que yo veo del gobierno de México, también de SPR, de Infodemia MX, donde inmediatamente en un video de 30 segundos, de 2 minutos y medio, te explican las 5 mentiras principales que se ha dicho al respecto. Muy rápidamente se actúa en ese sentido. Y bueno, también ver el otro, ¿no? El tomarse la foto, las fotos oficiales de funcionarios o de personajes tomándose la foto, quedando bien, ¿no? Con la tragedia. Me parece que es deleznable una y otra. O sea, cuando tú vas a dar o vas a donar, no dices, a ver, aquí una foto con la despensa que voy a dar, ¿no? O aquí no lo hace, ¿no? Creo que ni unos ni otros deberían de utilizar este tema para dañar más. Me parece que eso es, al final es la lección, es informémonos, busquemos fuentes, y lo decimos mucho en los canales, informémonos con fuentes verificadas. Claro, hay sesgo. Quien escuchó el audio lo va a seguir replicando y mandando irresponsablemente. Me parece que eso es como una lección. O sea, al final, poco nos vamos a mover o poco nos van a convencer si vamos y verificamos la información. Entonces, yo hablaría de esta diferencia entre medios tradicionales y medios digitales. Gracias, muchas gracias, Marta Olivia. Pues le damos la palabra a Leti. Leti, también esta otra parte que ya hacía énfasis Ingrid, las periferias y la respuesta que hubo de la población que bajó de las periferias, varias de ellas, ¿no? Lo estuvimos ahí también monitoreando, y la respuesta que hubo y que muchos medios de comunicación, decíamos el lunes con los maxi abogados, hicieron pues toda una escándalo, y que también me gustaría conocer tu opinión sobre el saqueo, el robo, pero parecía que todo se reducía, todo el huracán se reducía a esta defensa de la propiedad privada, que bueno, tiene múltiples ángulos eso, y también es un tema que me parece que hay que pues seguir abundando en él. ¿Cuál sería tu opinión, Leti? Yo estaba pensando y escuchando a mis compañeras porque, bueno, están recopilando muy claramente lo que ha pasado en estos días, pero yo creo que nos tenemos que remontar a la pandemia, porque si algo estamos viendo es una repetición casi del guión. Digamos, las primeras horas en que se empezó a anunciar esto de la pandemia hace 2 años, casi 3 años, el asunto era, bueno, que empezaban a morir personas conocidas de la élite, ¿no? Y entonces eso agravaba el asunto. Y era la noticia, y era coro, y luego era evidente que López Obrador lo estaba usando, me acuerdo que para impedir la marcha del 8 de marzo, y entonces todas las activistas, un tuit desafortunadísimo de Denise Dresser que decía, bueno, es que este hombre lo que quiere es impedir que nos manifestemos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que aprender de una experiencia que vivimos hace muy poco, donde frente a una tragedia como la que estamos viendo en este momento, se destapa toda lo que han llamado infodemia, vamos, ¿no? Y de ahí, ¿qué aprendimos? Porque evidentemente lo que podamos decir en el día a día se va a quedar en una semana, en 2 semanas, en parte de este recuento, como ocurrió con la pandemia, porque esto no va a acabar aunque quieran, y ojalá López Obrador tuviera una varita mágica como quiere la derecha, ¿no? ¿Por qué pasó esto y por qué no lo resuelve ya? Pues porque desafortunadamente no es así, y eso creo que a veces pienso yo que los que lo consideran más Dios y más su ídolo, pues es la derecha, porque cree que puede resolver las cosas nada más de pensarlo. Entonces, el punto aquí es, ¿qué aprendimos también en términos de información? Ahora decían, ¿no? Bueno, hay una reacción muy rápida. Yo no lo creo.
Yo creo que tendría que ser una acción mucho más rápida. Ya no podemos estar con que la mañanera López Obrador desmiente o al final de cuentas hay algunos como avisos, porque el nivel de penetración, y esto tampoco podemos negarlo, el nivel de penetración y de credibilidad que siguen teniendo personajes como los que ostentan los mensajes, ¿no? Que logran hacer virales, no solamente asustan a la gente, la ponen en alerta, la ponen en contra, que de por sí ya estaba en contra, refuerza sus peores pesadillas en términos de este gobierno populista, comunista, socialista que me va a quitar, o sea, estamos casi hacia el final del sexenio y siguen diciendo lo mismo que el primer día de gobierno. Entonces, en ese escenario, sí hay que generar digamos, una disputa por el control del espacio de los medios de comunicación, pero fuerte, pero contundente, porque estos espacios son como oasis y nos escuchamos quienes coincidimos en cierta perspectiva, en que somos críticos y acompañamos un proceso, pero también con una visión donde va viendo los huecos. Pero al final de cuentas, nos hablamos entre nosotros. Y esto lo que impresiona mucho es cómo un señor con la credibilidad en el hoyo, ¿no? Como López Dóriga o Riva Palacios, es increíble. Yo estuve rescatando algunos tweets que hizo cuando inició lo de la pandemia, lo mismo. Y después se disculpaban, ¿eh? No, hubo un error, pero fuentes confiables, la famosa fuente de Los Pinos, ¿no? Que decíamos ya, es de risa este señor, su fuente es la fuente textual, porque no latina una. Y sin embargo, mantienen credibilidad entre algunos sectores porque están ávidos de poder criticar, y qué mejor que, ya sabemos, esto ya se ha repetido y discutido, incluso yo oí, seguramente ustedes también lo habrán escuchado, a Ciro Gómez Leiva, bueno, pues ya reculando en el sentido de que efectivamente este audio que se repartió y que asusta a las personas mayores sí se asustan, ¿no? Gente conocida mía que estaba, no, a ver, pero es que óyelo, es que es verdad, y no pueden creer que esto tiene un nivel de sofisticación y de construcción realmente profesional, realmente que detrás de esto están listos y preparados como tendría que estar listo y preparado este otro lado a un nivel mucho más sofisticado. Es decir, ni ustedes ni yo. Nosotros, digamos, abonamos, hacemos nuestra luchita, le ponemos al dar esta opinión en la cual coincidimos con que no se puede abusar del miedo, se tienen que cerrar filas frente a una tragedia, como se tendría que haber hecho con el COVID, y el principal enemigo del COVID no era, digamos, para luchar contra el COVID, era esa prensa, esos mismos medios. Entonces, ahora, digamos, nada más con un elementito que ahí yo añado. Esto, fíjense lo que voy a decir, ¿eh? A quien va a acabar beneficiando es a un señor que se llama López-Gatell, porque hace muy poquito salió a escena con su estilacho acá a decirle a esos mismos comunicadores que, bueno, él sostenía ciertas hipótesis de lo que había sido su actuar a partir de un conocimiento científico que reiteraba lo que él estaba sosteniendo. Vamos, ¿no? Pero bueno, en su estilo acá, como que tranquilo, ¿no? Yo me pondría ahí como loca, no, pero este hombre, tranquilo. Y el punto es que estamos viendo lo mismo. Entonces, vuelve a mostrar que una figura en el sentido de la comunicación que está diciendo una verdad desde un conocimiento y un protocolo internacional en el caso de la pandemia que se estaba siguiendo, y que los comunicadores de ahora, gente horrorosa como Adela Micha, el otro día yo la escuchaba hablando del doctor López-Gatell de una manera así, o sea, ninguneando, menceándolo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? Esta mujer no sabe, digo, ya con tanto botox en la cara, yo creo que cree que eso es la medicina, pero a lo que voy, porque me enojé mucho con eso, perdón que exageré la frivolidad, pero bueno, perdón. Pero bueno, me encanta también, ¿eh? Pero el punto es que hay este asunto en el que al final ese guión y ese estilo requiere también de una voz o muchas voces multiplicadas, todo un formato del cual nosotros aprendimos ya, digo, tendríamos que haber aprendido con mucho más tiempo, pero en el cual aprendamos porque esto viene para adelante. Y no es solo en México, ¿eh? Esto está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en estos países donde hay, digamos, es que el país decía Ingrid, no es que está muy dividido, es que no está muy dividido.
porque no tendría que estar frente a una cuestión como la que se ha vivido, tendríamos que estar todos apoyando el proceso en el que el gobierno liderea, pues ni modo que vaya yo, vayan ustedes, y se los voy a decir como para cerrar con esto, porque además hoy se exige que si esté el presidente, que si esté la secretaria, no, es que el punto no es que esté hoy, es que ese gobierno como ente, no como persona solamente, esté en 3 días, en una semana, en 3 meses y dentro de 2 años. Ese es el punto, porque esto no se va a resolver tan fácil, ni es así tan simple. Obviamente, desde mi perspectiva y por el bien de todos, primero los pobres de esa región para darle con todo, apoyar en todo, obvio, todo lo demás, dar las condiciones, sobre todo de seguridad y de abasto, para que las personas con muchísimo dinero que se les escurre, jefe Diego, ¿le suena algo? Hasta Luis Miguel, digo, para meter de una vez otro de la farándula, bueno, que vayan, aporten, no hagan conciertos para juntar lana, para recuperar recuperarse de este golpe tan tremendo de una naturaleza que no nos está perdonando, ni nos la va a perdonar si seguimos construyendo encima, literalmente, del mar. Entonces, dicho eso, pues la verdad es que va a mover mucho, podrá ayudar incluso a una narrativa, pero sí implica una preparación no solo como de seguridad frente a estos eventos de la naturaleza que incluyen tantas cosas que hasta da miedo a uno moverse, ¿no? Estando en la Ciudad de México. Pero también implica un plan de emergencia, así como haz tu bolsita que tenga tu agua y que tenga luz, igual, haz tu bolsita para combatir la infodemia, las mentiras, o sea, pero si no se hace esa bolsita, ¿de dónde te agarras, no? Entonces, pues por ahí, querida Violeta y compañeros. Muchas gracias, Leti. Pues importantísimo otra vez insistir en este Acapulco rural, en estos municipios cercanos donde hasta el momento siguen faltando medicinas, fueron saqueadas las tiendas, siguen faltando medicinas, siguen faltando médicos y hay una situación de emergencia que todavía no se ha resuelto y que va a tardar y que insistimos, las realidades previas a esta situación trágica ya eran durísimas y que bueno, pues hay que seguir observando sobre esto. Y bueno, gracias a nuestras queridas compañeras que nos van pasando aquí la información en el WhatsApp. Muchísimas gracias. Nada más aquí retomar un punto para darle la palabra a Edurne. Marco Antonio Cruz, falta mencionar las campañas de no donar. ¿Se acuerdan que también se hizo tendencia a esto por parte de la oposición? Y muy miserables. También están las mentiras de Irving Pineda diciendo que hay varios muertos debajo de los escombros. Yo ayer vi una imagen donde decía al menos 3,000 muertos. A mí me llamó la atención eso. Yo dije, qué barbaridad, esto ya es, bueno, es parte de una infodemia inmensa que me parece muy delicada manejar esas cifras así en un tuit y que, bueno, ya nos dirá, ahorita nos va a resolver parte de esta respuesta, nos la va a resolver, o de este dilema, nos lo va a resolver nuestra querida Edurne. ¿Cuál dilema exactamente? Porque no entendí. No, esto de no donar, esta parte, ¿cómo la evalúas tú? Ah, Lo de no donar, lo de estos muertos que se supone que hay todavía debajo de los escombros y todo esto que hay en las periferias que no, eso, querido Edurne. sí, ya te entendí. Bueno, yo me agarraría de la información que dijo ahorita Leti, porque coincido con ella en cada palabra, en esta ocasión en cada palabra. Y ves que siempre nos estamos peleando, Leti. Este, y sí creo que tiene que ver nuevamente con esto que yo les digo que se van construyendo como pequeñas estructuras y vínculos entre las relaciones políticas y las relaciones con los medios. Yo seguiré insistiendo en medios de desinformación. Eh, Ingrid hablaba sobre otros medios que al contrario son medios que están totalmente apoyando al gobierno. Yo los colocaría en otro lugar porque allí, pues hasta qué punto es su trabajo respaldar y apoyar al gobierno, ¿no? Como el SPR y otros medios de comunicación, pues que son parte del gobierno y que tendrían que ser parte del gobierno en turno. Digamos, el gobierno también tiene su derecho a tener sus voceros, ¿no? Quizá hablaríamos de otros medios de izquierda que
que se vinculan más con la 4T en este caso, y que no son tan críticos como, o tan analíticos, o que no desmenuzan tanto como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces ahí se generan otras problemáticas, pero, y efectivamente todos los medios generan información y desinformación, pero yo creo que claramente la línea, y con los ejemplos que da Leti, la línea de todos estos medios corporativos es la desinformación. Es que tú veas todo lo malo que hace el gobierno, así sea una mentira. Y se queda, efectivamente, Leti tiene razón, se queda. Y allí no está mirando este gobierno esa relación y la ventaja, pero competitiva, que le sigue dando, ¿no? Porque, digamos, en el caso del doctor Gatell, que ya hablaremos de él, porque en la encuesta el doc es la respuesta, este, eh, ahí lo que vemos es como, a pesar de, bueno, por un lado lo dejan de invitar porque llega a las mesas y lo que provoca es que pues les desmonta todo el numerito, ¿no? Pero mucha gente que se queda solamente con eso va a seguir repitiendo la información, y además, peor, porque lo que ven es que el doctor se enoja, que el doctor no tiene propuestas, porque no lo dejan hacer las propuestas, ¿no? Y entonces se va fortaleciendo también su mensaje en muchas ocasiones. Entonces, yo sí creo que hay que tomar esto con muchísimo cuidado, y en el caso de las vidas que se pierden, de las crisis, de este tipo de coyunturas, además hay una falta enorme de ética profesional. O sea, no puede ser que o sea, es más, al contrario, la tragedia, ¿no? Es para ellos una oportunidad política. Y eso no, como ciudadanos ya no lo podemos permitir. Es muy importante que sigamos trabajando en esta línea. Y también otra cosa, y hablando de los puntos para analizar con el gobierno que tenemos actualmente, es el tema de las fotos, ¿no? El ver a los candidatos, precandidatos tomándose la foto. Ahí tienes a Marcelo saliendo con su iniciativa de donación, y entonces le toman foto a las chanclas, y entonces dicen que todas las cajas traen chanclas, que pues parece ser que tampoco es cierto, pero se convierte en una infodemia brutal todo el tiempo, y entonces estamos llenos de ruido, y eso es todo lo que están produciendo nuestros medios de comunicación, y también nuestras batallas políticas están muy relacionadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, pues, con el nivel o con la estrategia discursiva, como lo quieran ustedes llamar, pero estamos enfrascados en un problemón mediático y político que tenemos que mirar que desmenuzar con mayor cuidado, porque el caso de Acapulco, además de lo terrible que es, por todas las implicaciones de pérdidas económicas y de vidas, porque una vida es importante, hay al menos 45 personas fallecidas y 43 no, que están que no se encuentran, ¿no? Personas no localizadas, se dice. Entonces, deberíamos estarnos centrando en eso, pero no. Lo que importa es o en eso, o en que AMLO anunció que va a entregar fondos a personas de manera directa, y están atendiendo estos dos niveles, porque no puedes dejar a la empresa sola, tienes que darle estímulos, y para eso es el decreto que mostraste, Violeta. Y al mismo tiempo hay todo un proyecto, un programa para apoyar. Ya hicieron un censo, ya calcularon más de 30,000 personas que van a necesitar ingresos, y medianas empresas a las que no les van a cobrar impuestos, y al contrario, creo que van a ver si les retribuyen desde antes del SAT. O sea, una serie de cosas que no habíamos visto nunca, ¿no? No habíamos visto nunca, y creo que es bien importante, efectivamente, y retomando otra vez a Leti, que haya una estructura informativa que levante todo este nivel de todo lo que se está haciendo, de toda la información, y que con información verídica podamos hacer pues juicios críticos, o estemos en contra o lo que sea, pero a partir de la verdad, ¿no? Ya.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, pues hay muchos temas que van a quedar pendientes, como este que tú estás diciendo de los beneficios fiscales y este decreto que se dio ayer de muy, muy importante, pero también otra vez volvemos a lo que hemos estado diciendo, el Acapulco, donde se vive la economía informal. Si el 60% en México vive en economía informal, no les digo de la situación en Guerrero como es, ustedes lo saben perfectamente bien. Así es que bueno, esta es una parte importantísima, pero también está esta otra realidad económica que también es urgente. Pero bueno, Ingrid, algo muy, muy importante que también hemos planteado es el tema, si tú quieres agregar algo sobre este, pero el tema de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, lo que ha ocurrido también en torno a posponer los resultados, dar a conocer los resultados de las encuestas que como bien decía Leti, pues no conocemos como lo conocimos en el proceso de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de los candidatos a la presidencia, que supimos incluso de parte de la metodología, quiénes iban a hacer las encuestadoras, ¿no? Las que iban a aplicar la encuesta. Y aquí no sabemos nada, ¿no? Supimos de la pregunta también, cuál era la pregunta central. Aquí realmente, pues todavía no lo conocemos. ¿Cuál sería tu valoración sobre este otro tema? Y si, insisto, si quieres complementar del otro. No, yo creo que ya con lo que Edurne, digamos, concluyó, creo que nos queda clara, digamos, la función que están teniendo estos medios y la infodemia y esta campaña sucia, oscura contra el gobierno. Y pasando al tema de las campañas por la Ciudad de México, yo creo que ya ha sido un proceso en general bastante torpe, en general, digo, y bastante complejo. Yo creo que como mucha gente ha dicho, ¿no? Se le complicó a Morena el tema de la elección del coordinador de la Ciudad de México. Y lo venimos diciendo hace mucho rato ya, desde que se decidió poner a este individuo Harfush de derecha como la opción, digamos, favorita, con todo el andamiaje y toda la estructura del partido detrás, con recursos ilimitados, porque no sé si han visto, pero él, que continúa haciendo campaña hasta el día de hoy, pese a que se supone que las encuestas ya terminaron, ayer aparecía, Julio Astillero nos informó que están regalando unas frazadas, unas cobijas de no sé qué cosa, con la cara de Hartford, para que las señoras se acuesten con, no tengo idea, pero una cuestión banal, una cuestión realmente vergonzosa, ¿no? Una campaña farandulesca, derrochadora de recursos. Ahí están las frazadas que nos muestra don Julio Astillero. También unas bolsitas, o sea, él sigue haciendo campaña hasta hoy con una cantidad de recursos que uno se pregunta de dónde vienen. Esa es como la gran pregunta que yo tengo. Y si lo comparamos con la campaña de Hugo López Gatell, por ejemplo, uno se da cuenta inmediatamente de que eso sería digamos, lo ideal si se hubiese seguido la instrucción del presidente en el sentido de no malgastar recursos en cuestiones superficiales y en cuestiones que no tienen sentido. Entonces, esta cosa por la carrera, digamos, por la Ciudad de México, sí está ya muy oscura, ya muy, o sea, ya poco clara, y la encuesta viene a coronar el proceso, creo yo. Una encuesta opaca donde no sabemos, no hemos podido averiguar, y yo también he tratado por mi parte, cuál es la pregunta que se está haciendo, qué están preguntando en la encuesta, no sabemos. ¿Cuándo se levantaron las encuestas? Tampoco lo sabemos. Dicen que fue la semana del 21, dicen. Otros dicen que no fue el 21 porque en realidad hubo algunos problemas y tuvieron que levantarlas después. Y además está todo el tema de que, bueno, la muestra es de 1.200 a 1.500 personas. A mí me explicaron que se eligen personas muy particulares que tienen que ser una muestra representativa. Entonces, por ejemplo, mujer de tal edad, de tal colonia, de tal estrato socioeconómico que represente a ese grupo. Otra gran pregunta o otro gran tema es que la encuesta abarca a toda la ciudadanía. Aquí en la encuesta están comprendidas la oposición, Morena, todo mundo. Otra cosa que también es sumamente cuestionable porque finalmente es como darle oportunidad a la derecha que elija el coordinador de la izquierda, ¿no? Una cosa bastante curiosa. Entonces, tenemos un proceso
complejo, donde además está el tema de la paridad, que tampoco se ha resuelto. O sea, sabemos que el INE dijo 5 candidaturas, pero al parecer esta cosa de prolongar el proceso hasta el 10 no solo tiene que ver con que hay una emergencia nacional, que es Acapulco, sino que tiene que ver con una cuestión de resolver cómo lo van a hacer con la paridad. Que a mí me deja tranquila en el sentido de que, bueno, al menos se abre una puerta para que no sea Harfuch el coordinador de la ciudad. O sea, ya, por último, lo están pensando. Y yo creo que también eso de que lo estén pensando tiene que ver con que en el mismo Morena hay grupos fuertes que están al interior que no están de acuerdo con la candidatura del señor Harfuch. Y eso es evidente, hay desplegados, hay abajo firmantes, hay reclamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo asumo que de alguna manera están evaluando qué es lo que van a hacer con esta situación. Ayer Hugo López-Gatell hizo como un reclamo público que a mí me parece sumamente válido, de una conferencia, donde él dice y cuestiona un poco el proceso de la encuesta, es decir, él dice que no entiende por qué se prolongó la fecha, o sea, que cuál es la razón, que estaba prevista para este lunes, cuáles son las consecuencias del hecho que se prolongue este resultado. Además, él dice que el comunicado en el que Mario Delgado informó que se iba a prolongar la encuesta es escueto. Me encanta el adjetivo que utilizó, porque efectivamente no da ninguna explicación, digamos. También dice que no es cuestionable considerar resultados que se hayan levantado antes del 4 de noviembre, porque cada semana, por supuesto, que va cambiando el resultado. Pensemos que al menos Harfuch, con sus cobijas atroces esas, sigue haciendo campaña hasta hoy. Es decir, no hay un piso parejo, no hay juego limpio, y eso él lo está manifestando, ya me parece sumamente válido, ¿no? Él dice, de hecho, y lo cito textual, es inusual que las reglas vayan cambiando conforme transcurre el propio proceso de la contienda. Prolongar los tiempos sin que haya una razón conocida puede modificar las perspectivas de quienes están en la contienda, dado que para quienes tienen una velocidad de cambio mayor puede ser favorable extender el proceso, para quienes ya no tienen una velocidad de ascenso o la tienen en menor velocidad puede no ser favorable. Y ahí, por supuesto, se está refiriendo a que no necesariamente hay este piso parejo. Uno puede ver en estos días volteretas para allá, volteretas para acá, de una serie de personas, comunicadores del lado de Morena, tratando de justificar este señor, que exista este señor Harfuch, que toda la estructura del partido esté con él. Recordemos que estaban las fotos de Jarano al lado, Bejarano tiene la estructura de votación de la Ciudad de México, es decir, aquí sí hay una cargada a favor de Harfuch por las personas que lo apoyan, y además está esta cuestión de que el Partido Verde, que por ahí estaba la imagen, no apoyaría, digamos, el caso en que Harfuch no sea el coordinador, por lo cual uno también se da a entender de que hay cierta ideología como muy conservadora detrás, que no representaría en los otros candidatos. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí, pero sí mi apreciación general es que es una contienda desigual, que hay una cargada a favor de un individuo que no representa la ideología que debiese representar, a menos que sea verdad lo que dicen estos comunicadores de que Morena es una cosa tan amplia que puede abarcar a la derecha. Ok, vamos a tener a Calderón en el futuro compitiendo por Morena, está bien, pero esta cosa de aperturar hasta llegar a Harfuch, digamos, que es un señor de la derecha, ¿no? A mí me parece sumamente cuestionable, y también me parece muy cuestionable las encuestas. Yo creo que debiéramos hacer una mesa en algún momento para hablar de las encuestas, porque el proceso en sí mismo es una cosa poco democrática, me parece a mí, y opaca y compleja, digamos, que se puede cuestionar, y lo estamos experimentando tal cual al día de hoy. Gracias, Ingrid. Se tiene que despedir Leti y Marta Olivia. Nada más les avisamos, estamos invitando a Citlali Hernández para hablar justo de ese tema. Ojalá ya desde hace unos días la invitamos, pero ojalá y pueda en estos días que están por venir, días de muertos. Adelante, Leti, ¿con qué te despides? Pues despidiéndome nada más aquí con señalar esto que tiene que ver con la encuesta. Una encuesta se tiene que saber qué se pregunta, porque es obvio que si es por conocimiento de un hombre, bueno, pues arrasa López-Gatell, lo cual no quiere decir que no tenga negativos también por la mala prensa que le han hecho justamente, pero que también en esta oportunidad ha podido
pues decir su voz, Clara Brugada, pues un personaje que ha ido subiendo de manera importante en el conocimiento de la ciudadanía, dicen de Harfush, pero de verdad es que todo depende de dónde oiga uno, porque yo ahí es donde me sorprendo con este tipo de propaganda, que me parece que hasta son sus enemigos los que hacen esa propaganda, porque es tan ridículo, ¿no? Sacar una cobijita con el nombre del señor, bueno, la carita, ¿no? Dices, bueno, eso es como hasta de miedo, pues, de Halloween, o no sé, tal vez es eso más bien. Pero sí creo que es muy importante. A mí me parece que la encuesta es un método interesante, porque no permite que los grupos de manera, esta cosa que tiene mucho, ¿no? Muy tribal, se manejen y al final impongan a uno, y la fuerza misma, lo que ocurre en los partidos políticos, acabe imponiéndose de una manera pues muy bestial, sino que hay un elemento que permite diluir, digamos, esas controversias, en el entendido es que eso no lo respetó en su momento Ebrard, ¿no? Hablando de la encuesta grandota, y es que la gente entra y firma que va a respetar las reglas que se han puesto, que ellos deben haber conocido de manera totalmente clara. Ahora, el punto es, ¿qué se pregunta? Como yo decía, porque al final debe haber una cantidad, aunque no sea muy, muy alta, de elementos en los cuales se pueden contrastar unos con los otros, porque otra vez, si es por popularidad, bueno, depende de qué, si es ponderada, como se entiende que es una encuesta, pues es obviamente que el mayor número de personas encuestadas serán de Iztapalapa, que no necesariamente están a favor de Clara, pero sí podría tener una mayoría solamente por número ahí. Entonces, son cosas que quien trabaja estadísticas, aunque sea muy básica, lo podemos entender, digamos, mensos no somos, pero el hecho de que no haya una cosa pública, donde, aunque cambien ¿no? Como con los exámenes, de que te dicen, bueno, es el examen, pero cuando ya se aplica, se cambia un poco porque tiene que tener cierta secrecía o lo que ustedes quieren, pero esas preguntas, por favor, que lo comente Citlali en su momento para incluso seguirlos en tiempo real, porque sí ayudan mucho, sobre todo, voy a decir una cosa muy pedante, pero la voy a decir. Digo, ya como para el cierre de oro y que Marta Olivia aquí me haga. Estamos hablando de la Ciudad de México, por favor, la entidad de escolaridad más alta promedio en todo el país. Entonces, no es tan fácil como que a mí me vengan y me digan, es que la encuesta resultó, o el del Partido Verde diciendo, es que ya se ha visto que en las encuestas, no. Una cosa en los programas de opinión donde sale la mamá del señor Omar García. O sea, entonces ahí tuvo más vistas o lo que sea. Eso es donde yo creo que no nos puede complacer como ciudadanía que intelectualmente acompaña un proceso, que no haya claridad metodológica básica, elemental. Y en ese sentido, y por eso, hoy estoy como muy Gatell, pero no me vale, porque justo es lo que dijo Gatell, dijo, no, yo voy a respetar y voy a seguir el lineamiento de lo que se ha firmado, pero bueno, él ahí sí, no, hay que decirlo, un epidemiólogo lo que hace es estadística, o sea, si algo hacen los epidemiólogos, no es lo que creen los opinadores de la tele que hace, no es el que pone las vacunas, no, es la estadística macro en términos de cómo se va dando el desarrollo, en este caso, como lo vivimos de una pandemia. Entonces, sí me parece que eso es de sentido común en términos del electorado al que están apelando y sobre lo que esperamos de un procedimiento que por más que no nos gusta que si pero sí hay un punto en el que se puede subsanar con esta información y esta claridad. Es obvio que si cambiaron los tiempos, si habían hecho ya la encuesta, no es que la pudieron guardar, No, es exactamente lo que dijo Ingrid, yo lo suscribo. Cambia porque una encuesta es una foto del momento. Y así es. Pero bueno, señoritas, con permiso. Lindo día, muchísimas gracias, Leti. Pues le damos la palabra justo también a nuestra querida Marta Olivia para hablar de este tema, y esto también nuevamente lo retomamos de Marco Antonio Cruz. Muchas gracias, Marco Antonio. Lo que mencionó ayer Gatell en su conferencia, que se vuelva a hacer la encuesta, bueno, eso también es algo que hay que comentar, y que a partir de la conferencia que dio ayer el doctor Hugo López Gatell, querida Marta Olivia.
Sí, yo hablaba ayer un poco de por qué no ser tan claros y ser tan transparentes. Una nueva encuesta, una nueva forma de llegar, pues es decir, no nos estamos poniendo de acuerdo, no sabemos cómo hacer que en las encuestas quede Omar García Harfuch, pero que no lo digan, ¿no? Aunque yo no vivo en la Ciudad de México, lo veo desde acá, esas, machincuep, así esta forma de que están haciendo las cosas desde Morena, y luego de que no dan la entrevista, o sea, se me hace tan absurdo. Ni el líder nacional ni la secretaria general, oye, pues, ¿por qué no quieren hablar? Si se supone que es otra opción, si se supone que son diferentes y si se supone que todo está muy transparente. ¿Por qué no hablar? Y no solamente hablo del caso del gobierno de la Ciudad de México, hablo del resto de las gubernaturas, que esto va a ser una cena de negros, como se dice. Entonces, es una situación bastante complicada y que se les está, y que aparte en Morena, decía un compañero, es como, en Morena es como la lucha libre, todos contra todos y a ver quién queda, gana el que sobrevive a toda esta situación. Me parece que creo que le está faltando muchísima claridad a la dirigencia de Morena. Esto de que es absurdo que si en un lugar gana el mejor encuestado es un hombre, pero ahí le toca mujer, pues van a tener que tumbarlo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que Morena se haga del poder en estos 8 estados y el gobierno de la ciudad? Se me hace que hay mucha opacidad al respecto. Cambiar las encuestas y el resultado me parece gravísimo, sobre todo en el caso de la Ciudad de México. Están buscando cuadrar cómo queda el alfil de Claudia Sheinbaum. Al final me parece que es eso, y pues esto, quedar un policía en el gobierno de la ciudad se me sigue haciendo bastante grave. Y yo los dejo, compañeras, también porque voy corriendo a un evento. Sabemos, gracias, un abrazo, con mucho cariño, Gracias. Marta Olivia, linda tarde. Y pues Gracias. bueno, cerramos con broche de oro, todos son broche de oro aquí, pero cerramos con este broche de oro con nuestra querida Edurne. Adelante, querida Edurne, que te faltaba a ti reflexionar también de este tema, que son varios en conjunto, pero bueno, adelante. ¿Y cómo que cerramos? Tenemos media hora más, yo digo. No, ¿qué creen? Ya nos está esperando, ya está en espera nuestro querido Ricardo de Poder y ya nos están aquí avisando. Muchas gracias. Pero sí, sí tenemos estos minutitos para cerrar. Sí, bueno, yo nada más quería agregar que para mí es muy claro que la batalla en la Ciudad de México es un espejo clarísimo de la relación y el futuro de Morena y de la candidatura y la fuerza de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Les compartí dos notas hoy. Una es un boletín del INE donde dice que la fecha límite para registrar hombre o mujer es el 5 de noviembre o el 4 de noviembre. Y Morena reacomodó sus fechas para entregar resultados a la ciudadanía de su encuesta interna el 10 de noviembre. Entonces ahí hay una cosa rara con las fechas porque ellos ya van a saber desde antes lo que tienen que registrar, ¿no? Entonces ahí dejan una ambigüedad adicional que es difícil de llenar y se presta muchas sospechas. La otra es que un personaje del Verde, del Partido Verde, un senador me parece, ahorita te digo el nombre, que también les compartí, Jesús Sesma González, secretario general del Partido Verde Ecologista, dijo que si no queda como jefe de gobierno Harfuch, ellos no van con Morena. Mm. Entonces, este amago, o sea, están sucediendo cosas mientras hablamos. No estamos haciendo un análisis en retrospectiva, estamos tratando de interpretar lo que leemos, lo que vemos conforme avanzan los días. Este amago y César Cravioto, que además se sumó como jefe de campaña de Clara, pues dice que es muy desafortunado este comentario, pero aquí entonces no solo tenemos al candidato de Claudia, sino que tenemos el candidato del Verde. Entonces hay que sumar esto y preguntarnos, ¿quién está pagando entonces la candidatura de Harfuch? ¿Quién está pagando las cobijitas? ¿Quién está pagando las bolsas? ¿Quién está pagando todos los eventos que ha habido, toda la cantidad de propaganda que es ofensiva, ¿no? Entonces,
este tipo de situaciones frente, por ejemplo, al posicionamiento del doctor Hugo López-Gatell el día de ayer con su conferencia de prensa, además con medios independientes, que a mí me parece muy importante. No es que no haya invitado a los demás, que además no llegaron, sino que prioriza, enfatiza la importancia de los medios independientes, no solamente porque le han dado voz, sino porque creo realmente que él entiende el valor que tienen estos medios y que se tienen que fortalecer nuevamente esa discusión que debemos de tener sobre los medios de comunicación y el papel que juegan estos medios independientes. No solo el que jugaron en este sexenio, donde hay muchísimos matices, sino el que pueden jugar en el sexenio siguiente. Entonces, yo realmente creo que cuando hablamos de Harfush, hablamos de pragmatismo al 100%. Allí no estamos hablando de ideología, no estamos hablando de izquierda, ahí estamos hablando totalmente de una decisión política con alianzas pragmáticas y con decisiones para perseguir fines. Y entonces todo el tema político sobre la izquierda, sobre la discusión ideológica, se queda afuera. O sea, la transformación es una discusión ideológica, no es una discusión pragmática. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, toda la transformación se va a quedar fuera. Y por las fechas que estamos viendo del INE, creo que se vuelve mucho más interesante ver que este reclamo apunta posiblemente a que ya están pensando en registrar mujer y que va a ser clara. Esa es, digamos, la intuición, lo que me hace a mí leer este conjunto de informaciones, ¿no? Y entonces, en ese caso ya, que si Gatell, que si Clara, que si la izquierda, que si la transformación, que si qué queremos, lo están dejando en segundo plano. Y ahí coincido plenamente con Ingrid. Esto es un ejemplo de la desigualdad en la que se vivió este proceso. Totalmente desafortunado. Y cómo se fueron poniendo abiertamente, además, el pie solitos en Morena. Se fueron poniendo el pie. Y eso es lo que pasó. Y todos los señalamientos que hace el doctor Gatell ayer, que son cuestionamientos desde un lugar de respaldo, o sea, porque aquí, a diferencia de Ebrard, nadie le puede decir al doctor Gatell que está traicionando, que no tiene legitimidad. Al contrario, si algo tiene el doctor Hugo López-Gatell en este lado de la cancha, es total legitimidad y respaldo, incluso de la gente que apoya a Clara, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay un tema muy interesante que vamos a ver cómo se desarrolla. Yo le diría a Clara, directamente a Claudia, perdón, tiene aliados en Clara y por supuesto en el doctor Hugo López-Gatell. Si tiene un aliado ahí es con el doctor Hugo López-Gatell, desde una izquierda que además, si algo lo puede caracterizar, es que hizo una campaña como nadie, no solo como pocos, como nadie. Y el manifiesto, además, es algo para reflexionar y nuevamente cierro con aquello que empezamos sobre el nivel de discurso, los temas que estamos discutiendo, pues ahí nos pusieron sobre la mesa un montón de temas para realmente hablar sobre la transformación. Y ya. Muchísimas gracias, Edurne, y gracias, Ingrid. En verdad, estamos corriendo, siempre necesitamos un segundo o tercer piso de esta y de las otras mesas, pero en particular esta, porque además son 4, entonces siempre necesitamos un segundo piso o tercero, insistimos. Ya estaremos discutiendo los próximos días sobre esto. En verdad, esperamos que Citlali nos tome la llamada, porque hay muchas cosas que hay que aclarar, como ustedes han puesto aquí el énfasis en esta mesa. Lindo día y estamos en comunicación. Muchas gracias y saludos a Muy todas y a bien, todos. Violeta, y saludos. Gracias igualmente. Linda tarde.